Hola Alex, hola Nuria, gracias por venir al canal, ¿cómo estáis? Bien, gracias a Hola, ustedes. hola, buenas tardes. Gracias por esta reunión, una más, que nos encantan. Así que vamos allá, a ver qué sale hoy. Muchas gracias por invitarme. La verdad, un placer platicar con ustedes dos. Como siempre, un honor y muy entusiasmado esta charla a ver qué sale. Que seguro saldrá como las otras, muy positiva. Bueno, yo realmente la invitación era para hablar de las Pleiades, pero ya sabéis que esto es tema libre. Hablamos de un tema y luego lo que salga. Lo que salió, salió. Así que, Alex, si quieres empezar contando algo de las Pleiades, qué es, cómo ves los cambios, cómo ves la unión. Sí, les platico un poco. Ahora me acordé porque no me sé las cosas de memoria. No te Las preocupes. Pleiades son 7 estrellas. Ahorita les digo los nombres, porque tal vez eso les suene un poquito. Maya, Electra, Alción, Taiguete, y que también lo he escuchado como Taigueta, Asterope, Seleno y Merope, que de Merope se dice que viene Micael Sananda, que para muchos es la encarnación de Jesucristo. Eh, eh, y las Pleiades y los humanos estamos muy unidos. Es una civilización que vino y exploró la Tierra hace mucho. Hay muchas versiones de la historia y hay quien dice que las Pleiades son los mismos que los Anunnaki, entonces que vinieron y un poquito nos ayudaron en nuestra expansión o traían ellos un propio interés. Depende a quién le preguntes. Si le preguntas a alguien que está canalizando seres de las Pleiades, te dice que ellos vinieron a expander al humano, ellos vinieron, por ejemplo, a darnos tecnología. Entonces dice que eran, por ejemplo, estos seres que venían en naves y, por ejemplo, interactuaron. Por ejemplo, digo, no necesariamente con ellos, con los mayas, con Egipto, con Mesopotamia, etcétera, ¿no? Que vinieron a aportar, no tanto a controlar y todo. Porque la historia de los Anunnaki, que se dice que son, Anunnaki no es una raza estelar, Anunnaki es un término, los que vienen del cielo, pero se dice que eran los que venían del planeta Nibiru. Ellos sí se dice que sí vinieron con una intención que era el oro, y que luego cuando no tenían quien les explotara el oro de la Tierra para llevárselo para su propio planeta que necesitaba este oro para que lo pusieran en la atmósfera y les solucionara un problema ambiental, crearon o modificaron, mejor dicho, al humano y un poquito, por eso dice que son nuestros creadores. Entonces, las Pleiades siempre han estado muy conectadas con los humanos, tanto sí que se dice quien los ha visualizado, quien ha tenido interacción con ellos, que parecen como humanos nórdicos, eh, así, pelo rubio, muy altos, muy guapos, muy hombres y mujeres, mujeres parecen así como suecas o cosas de ese estilo. Y yo la verdad es que he ido cambiando mi sentir de las Pleiades porque en un principio cuando supe de ellos todo es amor y todo sí, ahorita en la evolución que están, pero es una raza que fue muy guerrera, muy intervencionista y entonces por eso hay que dar el contexto completo, ¿no? Para mí entonces sí estoy abierto a la posibilidad que ellos son los Anunnaki que evolucionaron y entonces me da eso confianza y paz, que es exactamente lo mismo que he comentado que le está pasando al humano. O sea, esta expansión es eso, nosotros en 5.000 años o 50.000 años, tal vez ya no tengamos cuerpos, tal vez vamos a estar en naves, tal vez vamos a estar visitando planetas, tal vez vamos a estar evolucionados en el amor, en el desapego. Eso es lo que se dice que ahorita se está en las Pleiades, ¿no? Y hay quien le pone número, que yo estoy de acuerdo con nuestra amiga Ana, que los números de 5D 7D no son universales, eso no viene de la creación, eso alguien pone como un nivel, ¿no? Pero se dice que las Pleiades en este momento están en las 7D y en ese nivel tu cuerpo ya es opcional. Puedes tener tu cuerpo si la experiencia lo dice, por ejemplo, vienen a la Tierra y tal vez se presentan en cuerpo o tal vez se presentan energéticamente y es cuando se dice que son seres como de luz, como luz blanca, luz azul, depende de quién lo vea. Y ¿por qué? Porque su cuerpo ellos ya han evolucionado al punto que lo pueden tener o no lo pueden tener. Pueden estar en estado puramente energético o espiritual y pueden tener su cuerpo y tener esta experiencia mixta, que sí definitivamente en la 3D de la Tierra, forzosamente tenemos el cuerpo. Si perdemos el cuerpo es lo que se le conoce como la muerte. O sea, si el cuerpo deja de funcionar, es lo que se le conoce como la muerte y volvemos a un estado puramente espiritual. Eh, entonces, tú me decías que te están llegando muchos mensajes. Escuché un número, no sé qué tan certero es, pero que al menos 300 millones de humanos son pleiadianos también.
Entonces, imagínense la cantidad de familia, la cantidad de interacciones, porque cuando uno recibe mensajes de nuestros amigos estelares, de nuestras familias estelares, yo que recibí de otra raza que se llama los avianos azules, el mensaje es recuérdanos, recuerda tu experiencia aquí porque nos vas a olvidar y un poquito conoce tu historia, ¿no? Que eres más que un humano y es bonito humano porque también tenemos una familia estelar humana, nuestra familia actual que tenemos y nuestra familia que hemos tenido en encarnaciones pasadas, ¿no? Pero también tenemos, yo estoy totalmente seguro que el 100% de la humanidad tiene todo tipo de lineajes estelares, ¿no? Ni caso platicar los arturianos, hay muchísimos, ¿no? Sirio, Vega, etcétera, ¿no? Muchísimos. Otros que ni se pueden pronunciar los nombres, ¿no? Muchas razas animaloides, yo he sido parte de dos, los Urma y los aviones azules, pero hay muchas razas animaloides y se les da un poquito una mala connotación, porque aquí dice que son demonios, porque lo relacionan a los reptilianos y a los insectoides, también son razas animaloides. Por ejemplo, los moluscos, se dice que como muchas cosas no son de la Tierra, y hay una raza que son unos seres muy benévolos, son unos panes que son como moluscos, imagínense cómo ven los jellyfish en el mar y todos son unos moluscos así con unos brazos muy altos, muy grandes, eh, y que se dice viven fuera del sistema solar, ¿no? Entonces, para mí el tema de las Pleiades es un tema, sí noto un cierto ego quien se apega mucho a las Pleiades, que dices que son puro amor, son la mejor raza del universo, son los que salvaron a los humanos. No, no ocupamos ser salvados, tampoco, tampoco. Son una raza que evolucionó y es una raza que tiene un pasado. Y es una raza que estuvo metida en todo tipo de guerras. Y es una raza que, por ejemplo, también se dice que a los reptilianos les puso una... Y entonces por eso también los reptilianos dijeron, ahora nosotros se lo vamos a hacer a otros. Porque en el ojo por ojo nunca se acaba. Y también eso. Entonces todo lo que hemos visto en la Tierra, en la historia de la Tierra, de las guerras y todo, no hay buenos y malos. No hay buenos y malos. O sea, no se puede decir que Estados Unidos es el bueno y Rusia es el malo o el Medio Oriente o etcétera. Si al final nos hemos dado todos con todos, pues todos estamos en una evolución. Y si se dice que entonces las Pleiades ya es una armonía, ya es una raza que está en sus 7 estrellas, en sí vibrando en el amor. Y pues se dice que los que tienen canalizaciones con ellos, el mensaje es ese, el mensaje es armonioso, el mensaje es descúbrense, el mensaje es todo se trata del amor, porque sí, el universo está construido en el amor. Todo lo demás es imperfección, la hacemos nosotros a través del abuso de nuestro libre albedrío y a través del ego, tal cual. Ellos pasaron exactamente lo mismo que los humanos están pasando. Insisto, lo que no estoy de acuerdo es quien dice que ellos, por ejemplo, que gracias a ellos nos vamos a ir a la 5D, no, que va a haber una especie de rapto, que en la Biblia lo dice, uno se va, uno se queda. Yo no estoy de acuerdo, tal vez estoy en lo incorrecto, pero no creo que funcione así. Y todo eso se le relaciona un poquito a este tema de los Pleiadianos. No sé si lo expliqué bien, discúlpenme, pero No, lo es has mucha explicado súper información. bien. Piensas que ahora son armoniosos, pero que durante un tiempo fueron guerreros y lo que dijiste, pudieron tener aspecto como nórdicos. Sí, ahora, el aspecto también cambia, ¿eh? Ujú. Eh, El aspecto también cambia, entonces no descarto que antes puedan tener otros aspectos, porque los Anunnaki, por ejemplo, no tienen un aspecto mucho más altos, por eso se les conoce también como los gigantes, Sí. y entonces el aspecto también puede cambiar, o sea, el humano 7D, por ejemplo, saltémonos ya a la 5D, 7D, puede que sea muy diferente, puede que sea como los pleiadianos, puede que ya no tenga cuerpo, puede que seamos mucho más altos. También se dice que nuestra cabeza puede crecer y nuestro cuerpo puede crecer. Entonces, el aspecto actual es muy similar al tema nórdico. Y sí quiero platicar algo de los pleiadianos porque no quiero juzgar, pero sí hay una historia muy conocida que para mi gusto fue para desacreditarlos, que fue la historia de Billy Mayer, no sé si la han escuchado, Ujú. era un pastor en Suiza. Él dice que recibió, que llegaron las naves con él, que bajaron, que le daban información del futuro. Eso es información, eso es una alerta, es como un foco rojo. Cuando dices que llega un ser y claramente te dice el futuro. ¿Por qué no? ¿Por qué un ser avanzado no te da el futuro? Porque el futuro depende de nuestro libre albedrío. Por ejemplo, la Tierra va a ir a la 5D en el 2026. No necesariamente, porque depende del libre albedrío de billones. Y si no se da, no se da.
no hay hechos así, ¿no? Por ejemplo, que vengan a platicar de cataclismos, ¿para qué? Que solo nos va a asustar, no podemos hacer nada. Ahí viene un meteorito y eso qué me ayuda. A dónde salgo corriendo? No hacen eso, estos seres benévolos avanzados. Entonces, la historia de Billy Mayer está llena de ego de él, de que fue un elegido, que lo eligieron, que le explicaron que lo eligieron a él porque era el humano como que más avanzado y por eso con él se fueron. Presentó unas evidencias ridículas, ridículas, que se ve que claramente las hizo él con amigos, etcétera, con pistolas compradas en supermercados y todo, fotografías tomadas de revistas que luego las hacía un poquito, las difuminaba y decía que la había tomado desde naves. Para mí es un programa o no encuentro la palabra, una parte del sistema, una estrategia del sistema Billy Mayer de desacreditar el contacto con las Pleiades, es decir, no, hombre, es puro cuento, ya lo dijo Billy Mayer, ¿no? Miren lo ridículo. Tomó unas fotos de un programa sueco, y un poquito las hizo más difusas y dijo que eran las mujeres de las Pleiades en la nave espacial. Y luego alguien pone el programa sueco y son idénticas, ¿no? Entonces, cosas tan ridículas que siento que es uno de los tantos casos, como el terraplanismo y muchas cosas, que nos venden historias para no pensar nosotros en las Pleiades, para no decir no si son reales o etcétera. No, son una historia, ¿no? Y Y para mí es un caso muy lamentable que este señor se haya prestado a eso. No sé si lo hayan obligado, si se benefició. Él escribió libros, hizo millonario su familia con esto. Entonces es uno de los tantos casos que yo me decepciona de que razas que ahorita sí quieren nuestro mejor interés, pues de alguna manera se les desacredita de esa manera. Bueno, pero creo que hay muchas historias, que desacreditan todo tipo de razas y de Ujú. experiencias y demás. Yo creo que dentro del mundo de la ufología la mayor parte es mentira, yo creo, ¿eh? Sí, 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 porque sí. son historias Sí, nuevamente como que mezclan verdad con ficción o con mentira para que la gente no lo crea o para ridiculizarlo, bueno, todas esas cosas, ¿no? Como hace poco que sacaron unos cuerpecitos de, no sé si fue allí en México o no, no sé dónde fue, que sacaron las fotos y todo y que estaban ahí como tendidos y que hubo una rueda de prensa mundial que se vio que eran como muñecos. ¿No os acordáis de eso? No sé si fue hace un par No de sé si años o así. fue en Perú, sí, creo. creo que Sí fue en creo Perú. recordar la historia. En Perú, no Que lo se sé, con... pero que de tanto en tanto sacan cosas así, historias así, gente contando cosas, que yo creo que ese señor lo que fue es que le pusieron una buena billetada en el banco y yo creo que todos Sí, siempre funcionan así, para sí, sí, desacreditar sí. y ridiculizar. Pero el tema de los pleiadianos está como demasiado romantizado Ujú. porque ahora ya se sabe que hay una facción muy negativa dentro de los pleiadianos Ujú. que llevan aquí pues millones de años controlando y sometiendo al humano también. O sea, no solo son los Anuna o los reptiles o bueno, quiero hablar muy abiertamente por si acaso, pero que hay muchísima gente romantizando a los pleiadianos y no todo es tan bonito, ¿eh? O sea, hay una facción muy, muy, muy chunga que supuestamente ya no están aquí, supuestamente, pero yo ya no me creo nada, porque como bien decís, una de mis frases favoritas en la vida es, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, tanto a nivel aquí terrestre, incluso local, como a nivel cósmico, ¿no? Entonces yo, no sé vosotros, pero yo ya he llegado a un punto en el que ya no sé qué creer, porque creo también muy firmemente en la existencia de un domo, no sé vosotros, Ujú. de que nada entra ni nada sale. Entonces, la famosa cúpula celeste y todo lo demás. Entonces, yo ya no sé, tengo millones de dudas respecto al tema de las estrellas, de los planetas, de las razas, de... No sé qué pensar, os lo digo en serio, tengo muchas, 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 muchas dudas. Cuanto más te metes en esos temas, peor. Pero yo antes era una firme creyente de todas estas cosas, pero un día llegó el domo a mi vida y su cúpula y sus estrellas y sus cosas pintadas en él y ya no sé qué creerme. No niego la existencia de otras razas, ni muchísimo menos, pero igual no es como la ufología tradicional nos la ha contado, ¿no?
No sé qué pensáis respecto de lo que viene siendo el domo y todas esas cosas, porque claro, eso daría para 7 programas. Alex, te Sí. responda porque yo tenía una pregunta respecto a esto. ¿No quieres decir nada antes, Victoria? ¿No? Bueno, si quieres, yo quería preguntarte sobre la última estrella que has dicho, que Ujú. no sé exactamente el nombre, creo que has dicho Michael como cristiano. No, Merope, si recuerdo bien, Sí, es donde se dice, perdón, me regresé aquí a las 7 estrellas, sí, sí, es donde pues se bien, dice que proviene Micael Micael, Sananda. sanando. Y Jesús. es que la historia de Jesús es también para 7 programas, ¿eh? Porque más que Jesús es Cristo. Realmente Jesús es su parte más, la parte importante es Cristo, porque Cristo es una fuerza, es una energía, la energía crística, ¿no? Y entonces, si fue Micael Sananda y venía de las Pleiades, no puede haber venido de Arturus o puede haber venido de Sirio. Bueno, de hecho venía de Sirio y Pleiades. El primero fue Sí. siriano, guerrero siriano. Peleó en las guerras de Sirio. Por eso, bueno, Jesucristo, que vino aquí como un pan, ¿verdad? A hablar del amor y hablar de que no hay que juzgar y todo, guerrero, en mucho antes. Ujú. Por eso, más que una connotación negativa, para mí es positivo porque habla de la evolución, el cambio. Y por eso digo, si tú nos escuchas en una cárcel, si tú sientes que eres la persona más horrible del mundo, tienes el potencial de cambiar. Pero Sí, tú lo tienes que decidir, tú lo tienes que decir, nadie puede cambiar por ti, nadie te puede forzar a cambiar y es el libre albedrío. Pero sí tienes ese potencial. No nos determina nuestras acciones, nos determina el evolucionar. Y por eso platico, como bien dice Nuria, que está muy romantizado, porque siento que no se tocan esos otros temas que fueron interferencistas, o sea, que llegaron a planetas, las Pleiades, y de alguna manera interfirieron, como que queriendo ayudar según ellos, como diciendo, a ver, es que si no evolucionan, déjanos. O sea, si te pedimos ayuda, ayúdanos, pero si no, déjanos. Entonces, perdón, tu duda era que si venía de esa estrella, Micael Sanando, o mi duda es si realmente se romantiza también por esta corriente, porque hemos dicho de que se está romantizando mucho el tema de las Pléyades. También se sí, de romantiza por esta hecho, corriente de que es mm, Cristo, de que puede haber sido sí, Cristo parte de las Pléyades. no solo él, déjame un segundo, ¿cuál era la de Buda? Me voy a acordar leyendo los nombres. Se dice que venía de Electra, creo, Buda. El Bueno, maestro tengo que Buda que era decir, de antes de las... seguir, que yo soy la única que sabe menos de Pléyades. Yo sé que vosotros sabéis más, pero no sé por qué No, me no, vino no, por hacer esta son charla. temas que conozco superficialmente. Hay gente Yo, que lo ha aventurera de investigado la mucho más. vida. Por Pero eso le yo escribió... tengo, pero yo tengo algo que decir, un inciso, y es que el hecho de que estemos hablando aquí hoy en el programa de Victoria para mí es una victoria, valga la redundancia, porque ella no suele hablar de estas cosas y el hecho de que se haya abierto a esto, yo no le he dicho nada, ¿eh? Lo No, juro. ha sido Ha una sido, canalización directa. sí, sí, Bueno, sí. Sí, sigue, no, Alex. no, Para y mí, para mí es como una especie de, como que algo la está llamando y dirigiendo hacia otros caminos y para mí es maravilloso, Victoria. Quiero que sepas que te admiro por ello, porque no siempre es fácil abrirse a estos temas. Gracias. No es fácil y hay mucha gente que no lo quiere tocar por desconocimiento, miedo, lo que sea, o porque dice, no, no, esas cosas, pero al final, y como le decía este chico ayer también, pienso que todo en este camino está integrado. O sea, hay multitud de caminos, multitud de áreas, multitud de temas, pero al final te das cuenta, yo me he dado cuenta de que todo está integrado en lo mismo. O sea, es que todo es lo mismo. Para tu propia Sí, evolución tienes que tocar psicología, psiquiatría, física cuántica, conocimiento personal, autoconocimiento, el tema extraterrestre, ufológico, la metafísica, los bichos, la alimentación, la cosmética, todo está unido. Yo me he dado cuenta después de un tiempo de que yo digo, pues ahora me da por estudiar esto, ahora lo otro, y al final es que todo desemboca en lo mismo, que es ese señor tan amable que Alex ha mencionado al principio. Pero bueno, esto ya es para otro tema. sí, sí, sí. Pero así que solo quería hacer el inciso de que el hecho de hablar de este tema con Victoria, para mí es... Una victoria. Sí. Y Bueno, ahora yo ya les podéis seguir quise... con No, Buda. no, sí. Ay, les pido una disculpa, sí, así de memoria, creo que de no. Electra, pero sí, se dice que Buda venía también de una estrella de las Pleiades en su encarnación
Y se dice que el profeta Mahoma del islamismo venía de Arturos. O sea, que él era arturiano. Un poquito con los perfiles coincide porque los arturianos se les considera como que muy serios, muy así. Un poquito como se dice que era el profeta Mahoma. Que hay quien dice que no existió, hay quien dice que no existió Jesucristo. Yo quiero respetar todo. Yo entiendo. Pero no podemos tener una plática si un poquito véanlo como ciencia ficción, si no creen en Jesucristo, no creen en Buda, no creen en Mahoma, se dice, por eso digo, que dos de tres venían de estrellas de las Pleiades. Hablando de que no vienen de ahí de origen necesariamente, contigo, al menos de Micael Sananda se dice que venía previamente de Sirio, de las guerras, guerrero. Y lo insisto porque no es por criticarlo, es porque es un ser de la creación que lleva una evolución y que cuando llegó probablemente aquí a la Tierra hace 2000 años, que no debe haber sido su única encarnación en la Tierra, nada más que la otra probablemente no tuvo fama, no fue una historia, como tú mencionaste Rumi hace poco, que estabas escuchando, creo que estaba viendo un video hoy No, que sí, mencionaste, sí, Victoria, tú, que el sí, audiolibro de Rumi. sí, Rumi, Rumi está al nivel de ellos, ¿eh? Rumi es increíble lo que él compartió. sí. No eres una gota del mar, no eres una gota en el mar, eres todo el mar en una gota. No eres un punto en el universo, eres todo el universo en un punto. No eres un ser en el universo, eres todo. Habla del todo, habla de muchas cosas, Rumi. Pero Rumi, que ahorita ha tomado en los últimos 100 años, mucha relevancia, por muchos tiempos estuvo desconocido, ¿no? Entonces, en el caso de Jesucristo, que yo me quedo con el Cristo, porque es la energía crística, por eso, y el Jesús viene de otro lado, eh, siento que, como dices tú, si este movimiento pleiadiano dice, pues es uno de los nuestros. Bueno, puede ser, puede ser. Como he dicho muchas veces, siento que todos venimos de afuera. Y Jesucristo lo decía, eres de aquí, pero no eres de aquí. Perdón, estás aquí, pero no eres de aquí. O sea, todos venimos de otro lado, ¿no? El origen de la creación. Y sobre el domo, Nuria, yo lo respeto muchísimo, quiero que lo sepas, ¿eh? Yo entiendo por qué pueden pensar que hay un domo, o si lo hay, yo de seguro puedo estar equivocado, y igual sí lo está. Eh, lo que sí sé es que la Tierra no es plana, eso porque esa es mi verdad, ¿no? O sea, mi verdad es que la Tierra no es plana, pero obviamente puedo estar equivocado. Eh, y siento que el domo, un poquito, fíjate lo que logra. No, pues es todo lo que hay. No hay más afuera, entonces no hay nada que explorar. Está el domo y no nos podemos salir de aquí. Este es el único sistema y somos humanos nada más. Entonces, No, no, mi- no me refería a eso, no, 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 ok, no, perdón. Es que lo entendí no, no, así no, como no. la Matrix, que le llaman la Matrix dura, que Sí, inclusive es dicen que, el domo de esta Matrix, de este mundo, pero eso no implica que no haya vida fuera. ok. O sea, Es que eso yo lo no había implica, escuchado que por eso decían no, que no había pleiadianos ni nada, porque es toda una no, no, pintura no, y... no, no, Ok, pero perdón. que igual no son las estrellas que vemos, digamos, reflejadas en el cielo, por así decirlo. Yo tampoco lo sé, pero evidentemente las explicaciones que dan, también las teorías que tienen, a mí me casan bastante con lo que viene siendo esta creación, este reino y este mundo. Pero eso no implica que no haya razas, pero de fuera del domo, que no Ok, pueden acceder aquí y que todos los seres y todas las razas que nos visitan, las naves y demás, están dentro de otros mundos, pero dentro de este domo, porque muy dicen interesante. que el domo no cubre lo que viene siendo el área específica que nosotros conocemos de la Tierra, sino que va muchísimo más allá de las tierras de la Antártida y demás, y que hay muchísimos más continentes y que todas esas razas vienen de ahí. O sea, es Ok, decir, que nada entra ni sale de ese domo a este mundo, pero eso no implica que no haya vida fuera. Es como que nosotros formamos parte de este mundo, más o menos, pero yo no niego, ni muchísimo menos, y la existencia del domo tampoco niega que pueda haber otras razas estelares fuera de lo que viene siendo este mundo, pero que ok, no pueden entrar aquí por la existencia de este domo, ni nosotros salir. De hecho, dicen ok. que todas las bombas nucleares y demás que han sido intentos de salir, de romper ese domo. Mira, eso sí, jamás lo había escuchado, de las bombas Ujú. nucleares. Y pregunta sobre esta teoría, porque yo lo había escuchado un poquito diferente, y es más relacionada al terraplanismo,
que sí se decía es que aquí es el único sistema, por eso es la creación de Dios, por eso generó, no hay más allá, ¿no? Y se dice entonces que los pleiadianos, los arturianos, los Urma, todos son seres interdimensionales demónicos, porque pues, no pueden existir, porque no hay nada más allá. Entonces, yo había escuchado esa versión de lo del domo, pero salió algo aquí. Y yo pregunto, yo la duda del domo es si es físico o es energético, porque si es físico, ok, tal vez físicamente no nos podemos ir. De hecho, por las limitaciones de la física y de lo material, pues no puedo yo agarrar y irme a Marte, o sea, con mi cuerpo. Pero espiritualmente no puedo vencer el domo e irme. ¿Es pregunta? ¿O qué Sí, sí, dice la sí, de teoría? hecho, bueno, dicen la teoría más popular es que es energético, claro, por eso no Ok. se ve, es como si fuese un imán, no un imán, un campo electromagnético, mejor dicho, que no se puede atravesar. Y de hecho, hay un vídeo muy interesante que me pasaron esta semana y que curiosamente yo tenía descargado en el escritorio, luego os lo paso, ¿vale? Para que lo veáis, que explica un poco todo esto. Y el hecho de trascender y el buen morir y todas estas cosas que venimos hablando todos estos meses y demás, es para estar preparado para salir de ese domo Ujú. espiritualmente, ¿vale? Todo lo que viene siendo la reencarnación, las ruedas de samsara, el campo astral, todo eso, las dimensiones y demás, todo eso está dentro del domo. Entonces, Sí, lo que tenemos que hacer el es astral. trascender eso. Ujú. Básicamente es un resumen a grosso modo de el panorama que tenemos. Pero entonces, digo, por discusión, para que esté interesante, no creas que te estoy Sí, 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 sí. cuestionando esto. No, Basado no, en que yo tampoco lo eso, sé, ¿eh? Yo tampoco lo no, sé, no, yo te no, digo pero lo sabes mucho que... más que yo. Porque digo, yo traía la idea equivocada de que hay otra vertiente de esa historia y está muy relacionada al terraplanismo, que es que el domo es el todo, que por eso está pintada las estrellas, porque no hay estrellas más allá. O sea, que por eso son así como falso para que creamos que hay más afuera. Para mí es a la inversa la historia, en que quieren que no pensemos que hay más afuera exactamente para quedarnos, como bien dices tú, en este sistema. Para mí es 1.000.000% claro, Victoria y Nuria, que quieren que nos quedemos en este sistema. Ujú. Y entonces la historia de Cristo, eres, estás aquí, pero no eres de aquí, descubre, o sea, Claro, piénsale y de dónde eres, exactamente para que en el proceso de la muerte, que no es muerte, en el proceso que dejamos la experiencia, dejamos el físico, pues tengamos una posibilidad de vencer esta Matrix. Entonces, de una manera como analógica, de una manera así como una metáfora, sí veo el domo. El domo es todo el proceso de que al morir no te vayas. Espérame, hay una rueda, tienes que venir a arreglar tu karma, pues, tú cometiste errores, hay juicio, la famosa película, mira, hiciste esto, mira, hiciste el otro, y tú tienes que venir a una reencarnación, se me había comentado que te dicen una vez más regresa al domo, una vez más regresa a la Matrix, a arreglar y ya te vas. A la siguiente ya te vas porque ya sabes qué tienes que hacer, pero te vamos a limpiar tu memoria consciente para que estés tranquilo y no vengas acarreando todo este peso. Te vamos a quitar la mochila para que tú estés libre en esta nueva reencarnación. Como que así veo yo el domo, Nuria, o sea, lo veo como una virtualización de que nos podemos ir en cualquier momento, que realmente como chispas divinas que todos somos, como seres universales, pues no nos pueden tener, así de sencillo. En el físico sí, porque el físico es limitado. Yo no puedo agarrar ahorita y irme y decir, ya me voy a la Tierra, no, o sea, no, sé que no va a suceder. Pero sí estoy totalmente convencido que en la muerte sí se puede uno ir. Y yo todos los días estoy trabajando porque yo, no porque no quiera esta tierra, sino siento que yo ya cumplí mi ciclo en esta tierra, que en mi siguiente ciclo en que yo pierda ya esta identidad, yo muera, como se dice aquí, pues si está el domo, ya les mandaré un mensaje, yo creo, de que si se pudo o no, pero si estoy adentro de mí, si descarto todo el conocimiento exterior, adentro de mí se me dice que sí, esa situación se necesita querer, pero no enojado. He escuchado quien dice, me voy a pelear con estos seres, si son arcontes, etcétera. No, les voy a mandar mi luz. Es decir, no me puedes controlar, pero te amo igual que a todo el universo.
porque peleándose es donde uno, como lo platicábamos antes de grabación, baja su vibración, te pones a su nivel y entonces te están ganando. Sin quererlo, pelearse es ponerse a su nivel. Y entonces para mí el domo se vence, la Matrix se supera, cuando realmente estamos seguros de quiénes somos y seguros que allá afuera hay tanto, y no por las Pleiades o por etcétera, o Urma o lo que sea, sino hay probablemente otros lados donde no hemos ido, o podemos ser pura energía, o podemos ser espíritus sin tomar carne de nuevo, no es obligación. Todas las opciones están abiertas, ¿no? Sí siento que el domo duro es inquebrantable, es una idea que se nos da para decir ni lo intentes, porque no se puede superar. Y hubo una persona, una invitada que tuve que me dijo, no se puede superar. Qué bueno que tengas la intención, pero no, es insuperable. Y le digo, bueno, pues yo no estoy de acuerdo. Yo sí siento que sí lo voy a poder superar. Y es la información que he recibido, ¿no? Y en cuanto a al tema de las razas, la verdad es que sí, sí mucho de esto es información externa, pero mucho también es experiencias que he tenido y me dejan muy tranquilo de que yo no les puedo dar pruebas, yo les quisiera dar pruebas, pero al final es algo que cada quien tiene que descubrir, ¿no? Y lo que sí estoy segurísimo es que todos tienen una historia. Y alguna historia está en este domo, en esta matrix, en este sistema, y muchas otras historias son en otros lados. Y no significa que sean mejores o peores. Hemos estado solos, hemos estado en planetas solitarios. Entonces, ¿quién diría, oye, eso es horrible? Bueno, son experiencias, ¿no? Hemos estado sin la carne, hemos tomado como tipo en razas animaloides, hemos sido como pájaros, hemos sido como leones, hemos sido muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces, yo la verdad es que volvemos al autodescubrimiento, que yo les dirá, en su corazón, en su sentir, en su intuición, ahí está la respuesta. Entonces, es lo que a mí me da tranquilidad y tal vez hablar como si tuviera la seguridad de las Pleiades y todo eso, pues viene de adentro, no tanto porque me adjunto una historia externa, ¿no? Eh, Ujú. entonces, Yo, pi- básicamente, no sé qué opinen de eso. yo pienso que lo que has dicho es lo más sabio, que te viene de dentro, no que te estás dejando llevar por historias que pueden ser más verdaderas, más falsas. Es un sentimiento de adentro, es una intuición, es algo que te dice, sigue este camino, investiga más, ves por aquí, ¿sabes? Y para mí es fundamental eso que acabas de decir, el sentimiento que Sí, te lleva. Sí, y solo que, porque me acaba de venir a la mente y no lo mencioné, definitivamente totalmente de acuerdo que el astral, dimensiones y demás hay aquí. El astral es una dimensión atada, es la dimensión energética atada a esta realidad física. Entonces, ahí está lleno y particularmente en el bajo astral es un desorden, no quiero decir que está horrible o es el infierno, pero es donde están seres que han estado muchísimo tiempo en estado energético en el bajo astral, ujú, mucho por apegos a querer volver a su previa experiencia. Por ejemplo, quien ama el dinero, quien de plano el dinero es y se va, quiere volver a su dinero, quiere volver a su historia llena de dinero y está en el astral ahí. Y un poquito son a veces los seres que se nos adjuntan, lo platicábamos también antes de la grabación, que los vemos en sueños, que los vemos en experiencia, los vemos en meditación. Y por eso había gente que me dice, es que ¿por qué dices que medite? Porque se te puede juntar un demonio, te puedes encontrar un demonio. Claro, pero por eso tú usa tu sentir de con quién estás tratando. Y si, por ejemplo, alguien llega y te dice, "Oye, tienes un problema, yo te lo resuelvo", pues eso es una luz roja, eso no sucede con seres realmente de luz, con seres realmente que evolucionados, no es que llamar de luz, todos somos de luz, con seres evolucionados. Los confundidos son los que buscan esas relaciones, ¿no? De adoración, de intercambio, ¿no? Eh, y son los seres muy conocidísimos de que, por ejemplo, le das adoración o le haces un sacrificio a un cierto ser y te da un intercambio y te hace algo en el físico, te consigue novio o novia, te beneficio económico, de salud, te cura una enfermedad. Cuidado, te estás metiendo, estás jugando con fuego, porque suena muy bonito ir y pedir brujería y cosas así, pero te estás metiendo con entidades, con deidades, entidades basadas en la adoración que están en este plano, que totalmente de acuerdo contigo, Nuria, en este plano hay un astral, hay multidimensionalidad, siento que hay múltiples líneas de tiempo también que se están convergiendo todo el tiempo, o sea, gente que dice, siento que yo tengo otra vida
y como que ya se unió con esta. Tal vez, por ejemplo, siempre quisiste tocar música, igual en otra eres un músico, en otra línea de tiempo, y luego de repente empezaste a estudiar música y te vuelves un muy buen músico y dices, siento que toda la vida debí de... Sí, porque tenemos como que muchas opciones, como la película esa de la chica Gwyneth Paltrow, que si se sube no al metro en Londres, no se la recuerdan de esa película, Mm. y tiene una historia y otra historia. Anda con un chico en una y anda con un chico en otra. Y luego sucede que como que en una muere y en otra se encuentra el chico de la otra línea de tiempo y como que van a empezar algo ahí, así te deja la película. Así sucede totalmente. Eso estoy convencidísimo, que estamos llenos de líneas de tiempo y se están convergiendo todo el tiempo y medio las estamos armonizando y buscando. Toda la vida quise estudiar pintura, toda la vida quise ser un pintor, toda la vida quise ser un youtuber, o no sé, o un comunicólogo, y de repente abres un canal de YouTube y empiezas ahí ese tipo de situaciones. No sé qué opinan de eso. Sí, justo lo que está Puede pasando. ser. Sí, ahora están pasando muchas cosas raras, ¿eh? Es verdad que están sucediendo cosas que te hacen pensar. Creo que el tema de la telepatía, de algún modo, o estar en contacto, y tú lo sabes, Victoria, Sí, sí, a mí me están pasando cosas de ese tipo, de ver cosas, no sé, cosas extrañas. Entonces yo sí que creo firmemente en la teoría esta del Kali Yuga, que estamos saliendo de una noche oscura y que estamos entrando en una nueva tierra, para los que quieran ir, porque eso también depende, ahí está nuestro camino de autoconocimiento, desarrollo y demás, y de ascensión, pero interior, o sea, nuestra, ¿sabes? No vamos a depender de un ser que venga, de una nave que venga o de alguien externo, no, sino que está todo dentro nuestro y va a estar en nuestra mano el hecho de irnos a otro lugar o no, pero no de nada externo. Pero yo sí que creo que pueda darse algo distinto. Astrológicamente está ahí, ¿no? Entonces están pasando muchas cosas raras, pero yo el tema del libre albedrío yo no lo tengo claro. O sea, a veces pienso que sí, otras veces pienso que no, pero es que al final yo pienso que siempre termina pasando lo que tiene que pasar. A veces coges un camino, pero vuelves, coges otro, pero vuelves. Y al final, lo que tú has dicho, Alex, de esta película, al final, en dos líneas de tiempo distintas, pero terminó con el chico que tenía que estar. Ujú. Porque en otra estaba con otro y no debía de estar con él. Y Y sufría termina en mucho esa... Claro. y la pasaba mal. Entonces no sé hasta qué punto podemos elegir. Yo eso sigo sin tenerlo claro. Si el tema del domo no lo tengo claro, ese tema menos. Entonces, mi decisión ha sido eh, trabajar en mí, saber que dentro de mí está todo, que tengo un origen incognoscible y que a él quiero volver, fuera de este domo, fuera de esta matriz, y que para eso tengo que hacer un trabajo personal aquí, cumpliendo mi propósito, cumpliendo mi camino, mi misión, lo que he venido a hacer, que yo pienso que estoy en el camino, que forma parte de todo esto, forma parte de, digamos, de mi evolución. Y ahí quiero volver. Y para eso también tengo que saber morir, para trascender todo eso. ¿Cómo saber morir? Pues que ahí fuera saber que me pueden engañar y que yo no quiero regresar aquí y que hay una rueda, un consejo, no sé qué, bla, 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 y que yo no quiero pasar por ahí. Entonces es como hacer consciente lo inconsciente, pero aquí, en la consciencia, en este cuerpo, dentro de este contenedor, porque si no vas otra vez a volver a lo mismo. Y quién sabe si estamos aquí en misión, si no, si, quién sabe, es que eso no lo vamos a saber nunca. Pero también es verdad que yo cada vez estoy más segura de que no todos somos humanos, de que no todos tenemos espíritu, de que no todos venimos de ese Dios incognoscible y que hay muchas personas, seres que nos rodean que no son como nosotros y que son la gran mayoría. Por eso me cuesta muchísimo trabajo lo de todos somos uno, todos somos hermanos. No, yo pienso que no. Es mi sentir, ¿vale? Es mi sentir y aparte de indagando en esta línea de todo esto, yo me pega mucho. Es como que hay muchas cosas que me cuadran y que yo creo que hay gente que todos tenemos el potencial, lo que tú decías hace un rato, ujú. Alex, todos tenemos el potencial de cambiar, de evolucionar, de elegir otro camino, pero si eres humano o si procedes del espíritu, yo pienso que un portal orgánico no tiene chispa, jamás va a poder cambiar. Si hay, por ejemplo, vamos a poner un caso extremo, un asesino en serie, ¿vale? Que esa gente
pues la mayoría, por no decir todos, no tienen alma. Pero si uno la tuviese, o digo alma por entendernos mejor, pero para mí alma y esencia no es lo mismo, ¿vale? Pero si uno de ese tipo de personas la tuviese, sí que hay en él el potencial del cambio, porque tiene esa esencia. Lo que pasa es que las circunstancias de la vida, lo que sea X, le ha llevado a cometer esa serie de asesinatos o lo que sea. Pero para mí, el portal orgánico nunca va a tener ese despertar o ese potencial de cambio porque no puede, no tiene empatía, no tiene conexiones humanas. Yo, ese es mi sentir y pienso que no todos somos iguales y que no todos tenemos esencia. No sé lo que pensáis vosotros, pero Victoria. Yo pienso que no hay que dejar a nadie por un juguete roto. Todos podemos cambiar si queremos cambiar. Y hay casos muy extremos en la historia donde realmente se ha visto un cambio y además como un tipo de despertar de un día al otro. Muy heavy. Sí que pienso que si ese tipo de personas quiere realmente trabajar en sus patrones, en sus carencias y en todo, sí que puede, por muy heavy que sean, porque esas personas, yo pienso que un asesino en serie no nace así de, ¡guau!, de la nada. No, los casos que yo he estado investigando son por unos patrones y unas carencias que les han ido enseñando desde antes de nacer incluso. Un cierto tipo de cosas que han llevado a esas consecuencias, aparte de que tenga lo que se llama maldad, más maldad, menos maldad, su cerebro forme parte de una parte o forme parte de otra parte, de la bondad o de la maldad, ¿sabes? Pero pienso que todo el mundo, como dice Alex, todo el mundo puede realmente cambiar, si se lo propone, porque todos tenemos algo dentro. Y hay una teoría de que, y yo pienso, yo creo firmemente en eso, en que todo ser humano la mayor conquista del ser humano es amar y ser amado. Todos queremos amar y ser amados y muchos de los asesinos en serie es porque han tenido esa carencia y lo reflejan en el asesinato. Y hay muchos asesinos en serie que lo que han hecho ha sido tener fetiches o tener cosas sexualmente extrañas con las personas que han asesinado. Y es una realidad, por falta de amor, por entender el amor de una forma dañina. ¿Pero tú No sé piensas qué que piensas. todos somos iguales, que todos tenemos alma, que todos somos Yo pienso que humanos? todos tenemos capacidad de cambiar, pero no todo el mundo quiere hacer el trabajo de cambiar, que son cosas diferentes, No, eso está fuera de toda duda, vamos. Ahí ¿sabes? reside la clave. Yo pienso que hasta la persona, porque he visto casos, como te digo, muy heavy, de personas realmente que tú dices, este es un caso perdido del mundo y realmente cambiar o evolucionar o como le quieras llamar. Realmente decir, no, yo no quiero esto, sé que han sido mis patrones, sé que han sido cosas que me han llevado a esto. Luego sí, están los casos extremos de narcisismo, de pensar que son superiores a los demás y esas personas es que no quieren cambiar. Te pueden engañar y no cambiar, porque de eso se trata, de que ellos mismos se autoengañan. Pero pienso que el que quiere, puede, en todo en la vida. No sé, Alex, ¿qué piensas tú? Sí, yo creo, Nuria, sin ninguna, o sea, vamos, totalmente posible o muy posible que estés en todo lo correcto, que existen los llamados portales orgánicos. De hecho, alguna vez platicaba yo con alguien y le decía, bueno, igual soy un portal orgánico que está romantizando su estado y estoy buscando de alguna manera de que, diciendo, todos tenemos luz, pues igual yo creo mi luz, ¿no? Eh, no, definitivamente eso es posible lo que dices. Eh, yo la verdad es que no te lo puedo probar, Nuria, ni a nadie que nos escucha, ni quisiera que sonara como que, pero es que lo pienso y totalmente digo, sí, 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 definitivamente pudiera que no todos somos iguales, pudiera que somos unos cuantos, pudiera yo ser parte de los que no tienen espíritu, alma, luz, chispa divina, y simplemente me estoy queriendo yo adjuntar a los que sí la tienen. Todo eso es posible, pero me voy adentro y el sentir es que de alguna manera la luz puede estar apagada, pero todo, absolutamente, más allá inclusive de los humanos, los animales, la naturaleza, una pizca
de arena en la playa, una gota del mar tiene la chispa divina. Tiene la chispa divina, vino de la creación. Entonces, ese es mi sentir. No, no es un absoluto, por favor. No es verdad, no es información. Es un sentir, una opinión o sentir mío. Viene de adentro. Entonces, al ser eso, creo que por la maldad, siento igual, no pienso, siento que viene del abuso del ego y del abuso del libre albedrío. O sea, un ego desenfrenado que no se le pone límite y luego la creencia que tenemos un libre albedrío y que si no se nos ponen límites físicos, podemos hacer lo que sea. Dígase a alguien que le entra así un ego desenfrenado y dice, porque quiero, porque me apetece, porque no me interesa la gente, porque odio a la gente, voy a agarrar una metralleta y me voy a poner a disparar hasta que alguien me pare, ¿verdad? Y si nadie me para, hubo un caso, un chico en Noruega que mató creo que a 93 estudiantes en una isla hasta que le pusieron un alto. Él iba por todos y si nadie le pone un alto, se acaba su país, su ciudad, etcétera. Porque de alguna manera el libre albedrío, que es de lo más difícil de ver, sí siento que el creador nos dio libre albedrío, pero tu libre albedrío acaba cuando tú interfieres con algo o con alguien. Ahí se acaba y el límite no te lo pone el creador. Por eso él no llega y para a un asesino cuando le está disparando a su víctima o cuando está abusando sexualmente de alguien. No, no llega él ahí a frenar el libre albedrío. Si frena a una persona, frenó el universo y se para totalmente el universo porque se acaba, porque nos convertimos en robots del creador y él no quiere robots del creador. Él quiere que nosotros entendamos cómo nos tenemos que comportar por nosotros mismos, siendo nuestros propios jueces. Y entonces tu libre albedrío termina en el momento que tú interfieres. Ujú. Y es algo de lo más difícil porque se cree que es un límite físico, que es un límite. Dice, es que hay gente que dice, yo puedo hacer lo que quiera, claro. Y yo puedo tratar a la gente como yo quiera, claro, te vas a quedar solo. Porque no creo que nadie eventualmente acepte tu abuso. Y estoy hablando no de golpear o de asesinar, no, no, no. Gente que trata mal a la gente, gente que es así, que a todo mundo le grita, que no pide las cosas por favor, que a los meseros le truenan los dedos. Eventualmente te vas a quedar solo y ese va a ser tu abuso del libre albedrío. Tú solo te pusiste ahí, tú solo te quedaste solo, porque no entendiste que el libre albedrío se basa en el respeto. En el momento en que tú interfieres, tú solo ahí te debes de frenar. Hay una historia muy fea, le voy a decir, de Uday Hussein, el hijo de Saddam Hussein. Y como dice Victoria, nunca se le puso límites. Creció en la total opulencia, no les interesaba a los papás. Hacía lo que el señor quería. Empezó con drogas, con alcohol, con sexo desenfrenado. Y donde terminó fue que iba y raptaba chicas de secundarias de Bagdad. Y ese mismo día, ni lo quiero decir, pero ya se imaginarán qué pasaba, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie le ponía un límite y él no se lo ponía a sí mismo. Él pensaba que el libre albedrío era yo tengo el poder aquí en Irak de hacer lo que yo quiera. Puedo ir en la calle y ponerle un tiro a alguien y nadie me va a hacer nada. Y le pongo un segundo tiro a alguien y nadie me va a hacer nada. Y si quiero matar así en fiestas, mataba gente y todo y no le hacían nada. Porque en este mundo, en esta densidad, en esta Matrix, se nos ha llenado de esta cuestión llamada el ego, que es la que no nos permite ver nuestra chispa divina y no nos permite entender cómo nos necesitamos comportar, porque hay una sola manera de comportarse, y es esa, respetando a los demás, respetando que tú no eres superior, que tú no eres más, que tú no tienes mayor permiso. En el momento en que mis acciones interfieren con otros, ahí yo mismo me tengo que poner en alto. Y ese es el futuro de la humanidad para mí. Cuando todos hagamos eso, este mundo va a cambiar. Y ahí sí, se acabaron las guerras, se acabó la escasez, se acabó todo. Vamos a trabajar y vamos a entender, porque alguien no va a decir, no puedo yo comer si otros están muriendo de hambre. Porque mi acción, mi libre albedrío de decir yo sí, no puede ser, no puedo yo interferir que alguien más. Entonces tenemos que trabajar a que nadie se muera de hambre. Entonces, ese es mi sentido del libre albedrío. Ese es mi sentido de la ley de la no interferencia que está unida y de la ley del balance. Tres leyes sencillísimas, es la misma. Es simplemente todos somos igualmente hermosos, importantes, todos somos chispa divina, todos debemos de aceptar todo lo que nos sucede y que nos pase sin afectarnos y no debemos de aportar a ese caos. Y lo que queremos hacer se vale mientras no afectes a otros. Y la gente dice, yo respeto, ¿será? ¿Será? Porque insisto, hay gente que dice, yo trato como yo quiero. Bueno, ¿y por qué te quedas al final solo? ¿Por qué nadie te aguanta? ¿Y por qué la gente tal vez que tiene cercana es por conveniencia,
interés económico, porque es familia, que dicen, bueno, pues sabemos cómo es, pero pues es mi hermano, es mi papá, sí, pero todos sabemos cómo comportarnos, pero al final nos justificamos, la mente, el ego, justifica. Y por ejemplo, Yudai Hussein decía, es que a mí el sexo con chicas de secundaria me gusta demasiado, entonces no me importa lo que tenga que hacer. O sea, era su justificación de su demonio. Entonces, bueno, sí estoy totalmente abierto a los portales orgánicos. De hecho, he hecho programas de portales orgánicos. Hay gente que me lo asegura categóricamente y manejan cifras, 80% de la humanidad son portales orgánicos, 2/3 partes, he escuchado varios números. Y me dice, estás equivocado, o sea, estás equivocado, 80%. Entonces, me da mucha tristeza, ¿sabes por qué? Porque yo tengo 2 hijos y una esposa, somos 4. Pues las probabilidades dirían que al menos 1 o 2 son portales orgánicos y pues sí, sí es algo que la verdad yo, entonces, con un universo así yo preferiría no existir, honestamente, si fuera el caso. Que no hay chispa divina y no chispa divina, bueno, ¿y quién eligió? ¿Quién fue el juez de decir este sí y este no? Porque, pues si fueron las acciones, pues entonces sí tuvimos chispa divina, ¿no? O sea, si tuvimos chispa y luego nuestras acciones nos la quitaron, pues con el poder del cambio la puedo recuperar. Tal vez, o sea, es así como una bajada y una subida. Empecé bien, voy muy mal, tengo el poder de volver a hasta ayudar a Hussein mismo, por más Hitler, Genghis Khan, Stalin, o sea, seres más allá de horribles, asesinos seriales, como dicen ustedes. Sé que sentimos de que cómo puede haber gente tan fea, tan horrible, demonios. Bueno, pues si existe el poder del cambio, o como que existe o no existe, o sea, entonces, si nuestras acciones nos van a quitar la chispa divina, pues no sé. Perdón, no quise complicar el tema, ni nada, es todo. La No, verdad me no, no. arranqué del sentir y bueno, así es como me siento. Los portales orgánicos son personas que no tienen chispa divina, Esa es la básicamente. versión, Sí, sí, que son, no sé, Nuria, de seguro sabes más que yo, pero aparentemente la historia es que son como que están aquí como una especie de extra en una película, o sea, que están como que son parte de la historia, están para enseñarnos cosas y todo, pero son como si fueran una especie como de robot y todo, así los entiendo yo, pero sí que no hay ningún tipo no hay una chispa divina dentro, no hay un espíritu adentro, son carne, son 100% humanos. Así lo entiendo yo, no sé, Nuria, no. sí, 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 es eso, Ah, exactamente eso. Pero claro, yo no, yo os comento cosas que yo he leído, que yo he investigado, pero claro, evidentemente no tengo ninguna certeza. Lo que pasa que Tú, viendo, viendo los comportamientos de ciertas personas a lo largo de la historia, no solamente aquí, o sea, no solamente en este momento, a mí esa teoría me encaja bastante, sinceramente. Pienso sí, que, sí hace mucho sentido. pues sí pienso que hace que sentido. si este mundo está sostenido en el dolor porque ciertos seres así lo quieren para alimentarse, tiene que Ujú. haber agentes desestabilizadores. Si el ser humano con chispa tiende a la bondad, a la empatía, a vivir esas emociones, a hermanarse, a todo lo que supuestamente corresponde a un ser divino como tal, evidentemente tiene que haber algo que lo desestabilice, perdón, y los pase al otro lado. Si no, no habría dolor, no habría sufrimiento, no habría... o sea, quiero decir, también es una teoría que me cuadra, que me cierra, que me hace clic. Porque lo del futuro que tú imaginas, Alex, ojalá pudiera darse. Pero yo no me imagino un mundo sin guerras, sin hambre, sin dolor, sin destrucción. No me lo imagino, porque hay demasiados intereses detrás, como son las empresas armamentísticas, como son las farmacéuticas, como son... Si es que si ya nos metemos en todos esos embolados, evidentemente un mundo sin dolor no interesa a los creadores de este mundo. Y ya está. O sea, es que para mí no hay un futuro en paz si todo sigue igual. Y no hay un futuro en paz porque no interesa. Y si no interesa, hay que tener agentes desestabilizadores para que todo se vaya al carajo cada cierto tiempo. O sea, es que no, yo no veo que, yo no siento, mejor dicho, voy a basarme en el sentir. No es que no vea, es que yo no siento que ciertas obras, ciertas maniobras, ciertas cosas que pasan en el mundo sean desencadenadas por seres
con esencia o con chispa. Me cuesta muchísimo trabajo creer eso, porque la empatía innata en esos seres no les permitiría, por mucho que estén dominados por el ego, por mucho que hayan tenido una infancia terrible, por mucho que en algún momento esa chispa gritaría, en algún momento habría una lucidez que no les permitiría hacer seguro qué cosas, pero es que si atendemos a hechos que han pasado en guerras y demás y que siguen pasando, es para mí no me entra en la cabeza que un humano con chispa pueda hacer eso. ¿Sabéis? Es lo que a mí no me cuadra. Que nos hagamos tanto daño, porque aquí en nuestro pequeño mundo, creo que afortunadamente los tres no vemos ciertas cosas. Vivimos en nuestro pequeño micromundo y sí, las sabemos, sí, las leemos, sí, las imaginamos y nos dicen que están ahí, pero no hemos observado aberraciones tales como para decir, yo creo en el cambio, yo creo que esa persona puede cambiar. O sea, para mí no. O sea, os lo digo, es mi sentir con la verdad desnuda. Yo pienso que hay gente que no puede cambiar simplemente porque no tiene esa capacidad para hacerlo. Y ya, o sea, ese es mi sentir interno, ¿vale? Y si no tiene la capacidad para hacerlo es porque hay algo que falla, como que le falta alguna pieza, como que hay algo que no funciona y que está puesto ahí. ¿Quién lo elige? Es que creo que hay fuerzas que no lo vamos a lograr nunca comprender ni imaginar. Creo que se escapa todo demasiado. Creo que los conocimientos que nos llegan son demasiado minúsculos en comparación con todo lo que hay en realidad. Pero a mí hubo un momento, un día, un lugar en el que todo me dejó de cuadrar. A mí no, o sea, no me pega nada, o sea, no. Entonces, cuando me llegó esta información de otros seres, de otras razas, de del sometimiento, pum, 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 de los portales, de repente todo mi puzzle hizo ¡fum! Y cuadró. Internamente me cuadró. Creo que tu teoría, Alex, responde a un ser empático y divino que busca ese mundo y es loable y me parece muy bien. Y ojalá, por favor, que yo sea la equivocada y que tú tengas la razón. Ojalá, de verdad. Y haremos una reunión. Bueno, no creo que lleguemos a ver eso ninguno de los tres, pero porque tendría que ser un cambio tan inconmensurable vamos, tendría que haber un antes y un después, literalmente. Pero desde otro lado, seguramente nos podamos reunir y yo te diré, Alex, pues tenías razón. Y será el dar la razón a una persona más gratificante que yo pueda dar. Pero a día de hoy, en lo que yo he podido investigar y lo que yo puedo observar fuera, creo que ese futuro es bastante. O sea, que no. Yo no veo una tierra sin. A no ser que pase algo, ¿vale? Yo digo si seguimos por esta línea. Pero por otro lado, sí que creo en una nueva tierra. Yo creo que sí que pueden darse cambios, pero para eso tienen que producirse ciertas cosas y ciertos hechos. Eso es otra cuestión, ¿vale? Pero si, por ejemplo, el mundo siguiese así rodando y girando como estamos a día de hoy, que es 3 de julio del 2025, yo no veo un buen futuro ni creo que haya gente que vaya a poder cambiar para parar una guerra o para parar el hambre o para parar. La semana pasada, no sé si fue esta o la semana anterior, se casó el señor Bezos y se han gastado 50 millones de euros en Venecia Sí, que se podían haber hicieron invertido, manifestaciones y todo. que se podían haber invertido en recuperar África, pero no interesa. Es mejor gastarlos en una boda que en salvar a millones de seres humanos del hambre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no interesa acabar con eso, no interesa acabar con ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento sostiene este mundo. Y para mí encaja. desde mi profundidad. Pero ojalá esté equivocada y ojalá Alex lleve razón, de verdad, ¿eh? No habría cosa que más deseara yo en la vida, pero a mí me parece que yo sí que creo firmemente en los portales orgánicos, sinceramente. Y que la mayoría de dirigentes y demás lo son, por ejemplo. Y por eso las cosas no cambian. O tal vez los dos tenemos razón, o tal vez los dos estamos equivocados también. O sea, hay todas esas posibilidades y me voy a Sí, enfocar a sí, la sí. de que tal vez los dos tenemos razón en que lo que tú le llamas portal orgánico le pudiéramos llamar nada más un ser que se oscureció, se, se, se confundió totalmente y no. Y entonces en esa confusión, pues sí, el actuar, pues digo, de que hace sentido, hace sentido. O sea, sí se siente una total
Yo les platicaba antes de grabar que no tengo yo las habilidades desarrolladas de Ana, de María, inclusive ahora que las estás desarrollando tú, Nuria, porque es lo que siento que te está sucediendo, estas experiencias, que esas habilidades están despegando, pero hay una habilidad intuitiva de como que la energía de la gente, no sé, yo creo que esa es natural, toda la tenemos, ¿no? Es simplemente escucharla tal vez. Y sí ha habido casos de gente que sí dices, ay Dios, o sea, sí se siente algo muy, muy básico, o sea, muy, muy básico. Pero como que se siente algo, es la parte, o sea, sí, como dices tú, Nuria, mi sentir es que definitivamente se pudieran ver como portales orgánicos, como nulos de vida, nulos de chispa, pero tal vez es tan mínima, es como cuando encendemos el gas y es mínima la lucecita del gas, así está, en plan mínimo, ¿no? Yo les quería platicar bien breve una historia de una persona aquí en México, como de seguros o posiblemente supieron, hace unos años había muchos secuestros, ¿no? Y más aquí en esta zona, que es una de el polo financiero de México y todo. Y me platicaron una historia de una persona que estuvo secuestrada, que el cuidador era muy empático, a veces se da, ¿no? Los que los tenían captivos eran portales orgánicos prácticamente, ¿no? O sea, les ponían la pistola, ponían el gatillo, no tenía bala en la pistola, te hacían sentir, no, no pagaron, te vamos a matar, ese tipo de cosas. Pero el cuidador, cuando los dejaban con él, muy empático, inclusive cuestiones de que los invitaba a rezar y todo, y que un día yo siento que él escuchó eso que dices tú, Nuria, o sea, que no escuchamos, que tal vez los portales no escuchen esa voz adentro, pero un día la escuchó y los dejó libres. Muy seguramente lo mataron. Cuando llegaron y se dieron cuenta que liberó a todos los que estaban captivos, muy seguramente los criminales lo mataron. Pero él llegó a un punto en que tenía que escuchar su espíritu, tenía que escuchar esa empatía, tenía que escuchar eso, de decir, yo ya no puedo estarle haciendo esto. No importa lo que me suceda a mí, yo ya no puedo estar haciendo esto a estas personas. Lo liberó, los ayudó a que se fueran y se quedó ahí esperando. Le dijeron, vente con nosotros, te ayudamos, ¿no? Yo ya sé mi destino. Entonces, esas historias de los que se sacrifican cuando hay un barco que se está hundiendo o un avión en llamas y se meten y ha habido gente que luego ya no sale y era por salvar a un... O sea, esos casos que demuestran esa empatía, eso es decir, venga, o sea, es lo que mi ser me está pidiendo. Mi mente me dice, no, tú huye, ¿verdad? O sea, está el avión en llamas, primero tú, de los pobres que se quedaron adentro, bueno, no les tocó salvarse, ¿no? Esa es la mente, pero el corazón, venga. Y, y entonces, por eso te digo, muy posiblemente estemos los dos ahí, o sea, la verdad, al fin de cuentas es algo muy difícil, es algo, como dices tú, Nuria, es totalmente de acuerdo, tantas versiones, vertientes, dimensiones de la verdad, que nada de esto lo podemos asegurar, nada lo podemos asegurar, son sentires de ambos. Y sí, lamentablemente hay mucha gente que está muy apagada, que parece estar totalmente apagada, Mm. pero algo dentro de mí me dice que sí tienen una mínima llama ahí y que entonces como igual que el gas, cuando lo encendemos, le damos vuelta y florece. Y eso para mí es lo que yo le llamo el poder del cambio, ¿no? Mm. Entonces, quiero transmitirte la idea de que no desacredito lo que dices, de que lo valido, de que de alguna manera, muy posiblemente estás en lo correcto, pero tal vez muy posiblemente los dos estemos en la sintonía. Y que sí quiero reconocer, o sea, no voy a decirte que veo que todo humano ahorita en la Tierra está en un proceso. O sea, hay unos que están muy atrás, muy atrás. Así como una fila del banco, están kilómetros. Pero, pues algo me dice que tal vez algún día ¿por qué no pensar que todos nos podamos formar en la fila y decir, venga, vamos a cambiar, porque eso es lo que va a cambiar el mundo. No va a venir, estoy totalmente de acuerdo, no van a venir naves, salvadores, figuras, etcétera, porque volvemos, es sometimiento a fin de cuentas. Y por eso estoy de desacuerdo, volviendo a la historia de las Pleiades, quien dice que los pleiadianos van a salvar el mundo con la 5D y todo. Los habitantes de este planeta, de este sistema, van a salvar este mundo. Y si no, va a suceder eso, o sea, y tal vez volvemos, ambos podemos estar en lo correcto. Tal vez tú lo ves en miles de años. Bueno, yo también por eso digo, no hay fecha. Tal vez va a suceder en 50.000 años, pero sí veo que este mundo tiene que acabarse esta Matrix, que totalmente de acuerdo contigo, que hay seres
que diseñaron este plano de esta manera para que vinieran chispas divinas y aprovecharse de ellas. Ahora sí que aprovecharse de la bondad de las chispas divinas, confundiéndolos, metiéndoles apetitos, porque mucho de lo que sucede en el mundo son apetitos, son todo el tema de lo que sucede sexualmente, todo el tema de lo que sucede a veces con el dinero, el hambre del dinero, sí, literal hambre del dinero, gente que hace de todo por dinero, que vendería su madre, perdóname, pero sí, así lo decimos aquí en México, pero esos de que de plano por dinero harían cualquier cosa. Es un apetito que nos metieron en esta experiencia. ¿Qué nos corresponde a cada uno? Controlar esos apetitos y dimensionarlos, saber que están ahí, y vuelvo a la misma sugerencia. Cuando sientan, cuando están haciendo algo y sepan que ustedes, es como si hubiera una cerca y está el vecino, no cruzas con el vecino y dices, no, pues a mí no me importa, la tumbo y yo me voy a casa del vecino y me meto a casa del vecino y del otro vecino. ¿Verdad que no? ¿Verdad que hay límites físicos que no llegas y le abres la puerta al vecino y yo quiero ver la televisión en tu casa? Tú vete porque es mi libre albedrío. Así igual, pero es algo que se siente cuando uno está interfiriendo. Y la interferencia puede llegar a ser hasta inclusive que haya alguien en la calle y le digas, ¿te hace falta algo? No, perfecto, tengas buen día. No de esos de que, oye, es que te quiero ayudar a conseguir trabajo, es que ¿por qué no trabajas? Es que porque estás interfiriendo. Ya le preguntaste, ya te dijo que no, gracias. ¿Quién eres como para ir ahí arreglando el mundo, ¿verdad? Arréglate a ti mismo y ofrece tu ayuda y responde a los llamados de ayuda. Y con eso es suficiente. Pero hay quienes quieren controlar y decir, yo voy y arreglo el mundo, yo agarro gente en la calle y yo la puse a trabajar. Sí, sí, si la persona si está aceptando tu ayuda, porque a veces inclusive una buena intención puede ser un acto de interferencia, ¿no? Quien te dice, oye, ¿por qué no estudias? Igual no quiero estudiar. No, no, gracias, no quiero estudiar, voy a trabajar. No, es que ve a la universidad, es que yo te ayudo a pagarla, es que a ver, es que estás mal, es que estás interfiriendo. Entonces, yo siento que entiendo totalmente ese sentir, Nuria, y, y, y no quiero que suene como que estoy totalmente en contra, o sea, creo que estamos hablando de lo mismo, es simplemente como que diferentes palabras, misma historia. Pero sí, que hay muchos humanos que parecen portales orgánicos, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y no lo son, pero sí que lo parecen. Y tal vez lo sean, no sé, hay que estar abierto en el caso a que puedo estar equivocado y tienes toda la razón. Y créemelo, mucha gente, incluyéndote, y también Ana, sé que tienes idea, María también tienes idea, mucha gente con la que he platicado y cuando a veces yo mismo quiero obtener información y cuánto es el porcentaje, te digo, escucho diferentes números, la mitad, 80%, etcétera, ¿no? Eh, Hay también otra vertiente de esa misma idea que le llaman semillas estelares a los que no son portales orgánicos y también manejaban esas cantidades que les decía yo de 300 millones de pleiadianos, 100 millones de arturianos, no sé qué cuántos, 50 millones o 20 millones de sirio, una cosa así. Entonces empezaban a desglosar y había toda una tabla que supuestamente quien no era de esos, se me hace muy excluyente también, pero quien no era de esos era como un portal orgánico, un ser puramente material. Así llama. Esa es la vertiente, esa es la historia. Es que hay otra, bueno, lo primero que quién sabe, quién maneja esas cifras y cómo han llegado a esas cifras, eso para empezar. Supuestas Y canalizaciones, pero yo también dudo mucho no, pero de es eso. que ya sabes, Alex, que yo el tema de las Sí, canalizaciones, supuesto. quién Por te eso digo habla, supuestos. quién te habla, con qué motivo y para qué, ¿no? Eso también hay que ponerlo muy en Claro, cuarentena claro. y cogerlo con muchas pinzas, pero sí que también se dice, y yo estoy bastante de acuerdo con eso, que hay, aparte de los portales orgánicos, están las semillas estelares, que son otras razas, que sí que vienen de la fuente, y luego están personas que sí que son autóctonas de aquí, que han estado siempre en la Tierra, que es otra teoría que sí que me encaja bastante. O sea, que todas sus vidas, sus reencarnaciones y demás, es decir, que siempre han tenido un contenedor humano, ¿vale? No, no que, que sean otras razas de fuera de aquí. Y esa también podría ser una teoría bastante... Esto es que las semillas estelares estarían, en teoría, más evolucionadas porque han conseguido ascender a otras dimensiones o porque su raza está más evolucionada y que servirían de guía en estos momentos, y vamos, a lo largo de toda la historia,
servirían de guía, o sea, serían voluntarios aquí que sirven como guía a los que son autóctonos de aquí, pero que todavía no han evolucionado. ¿Vale? O sea, más o menos una cosa así, pero que sí que son hijos de ese origen al que mucha gente llama Dios, pero yo me siento más cómoda con un origen porque el Dios a la que la gente se refiere como Dios es ese señor tan majo que tú siempre dices. No quiero decir el nombre porque se me fastidió la cámara en ese momento, entonces, No pero le ese culpes. señor Sí, que sí, empieza sí. por D de dedo, ¿vale? Ese para Sí, mí sí, sí. es el Dios de este mundo, entonces yo ya no me siento cómoda llamándole Dios, sino que para mí es ese origen, esa energía, esa fuente de la que procedemos como espíritu, que los que son autóctonos de aquí también lo son, lo que pasa que todas sus encarnaciones han sido aquí en la Tierra, no han venido de fuera y por tanto no han evolucionado todavía fuera de aquí, por así decirlo. Es una teoría, ¿eh? Que yo no lo sé, yo no tengo la verdad absoluta ni muchísimo menos, pero que podría ser. Esa Mm. es la explicación de por qué hay semillas estelares en estos momentos aquí. Un poco como para servir de guía y como para que despiertan antes y se ponen en misión y ta 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 ta. Y aquí estamos. Sí, sí, también he escuchado eso. Mm. Pero vete a saber. Victoria. Paseo muy Pues interesante. para mí, chicos, el resumen de esta charla, y creo que aquí estamos los tres de acuerdo, es que nuestro cambio está dentro, nuestra evolución reside dentro de nosotros, nos tenemos que conocer, tenemos que ir adentro siempre e intentar, pues eso, ayudarnos en todo lo que podamos, ser empáticos, en sostenernos. Para mí eso es la clave de mi vida y también trascender todo esto para, si estoy atrapada aquí, salir de aquí, porque yo no me quiero quedar aquí, eso lo tengo clarinete, como suele decirse, pero creo que los tres estamos de acuerdo en que el cambio está en el interior y que la evolución forma parte de este recorrido, ¿no? De que venimos de puntos muy atrás, creo que los tres, y que hemos evolucionado hasta llegar aquí y todo ha sido a base de trabajo interno que hemos querido hacer voluntariamente. O sea, porque aquí nadie te lo da hecho, ni porque seas semilla estelar o porque seas de aquí o porque seas... No, sí. Ese cambio, esa voluntad de cambio se tiene que gestar dentro de ti y tiene que ir dentro hacia afuera. Y me parece que esa es la clave de todo. Y luego en el camino, pues ya ayudas al resto, porque hay una luz que se enciende dentro de ti que atrae al resto de personas y resonamos por vibración y por eso nos comunicamos y por eso nos hemos encontrado. O sea, esto tampoco es casualidad, el hecho de que estemos aquí hablando. Es como tú enciendes tu luz, entonces los demás que también la han encendido nos vamos encontrando, por lo que sea. Seamos de aquí, de allá, del otro lado, no lo sé, pero estamos aquí resonando, vibrando en una frecuencia parecida aportando toda esta información, intentando ayudar y para mí eso es lo más importante en estos momentos, ¿sabéis? Para irnos. Ya está. Iba a decir las conclusiones finales y te has adelantado porque me lees la mente. Entonces ya no hay que decir. Esa es la, Alex, tu esa es conclusión la final, mía. por favor. Sí, totalmente la misma, lo dijo excelente Nuria, es eso, es el descubrimiento, cual sea eso, yo creo que hay una historia dentro de ti. Yo la verdad pienso que hay una conexión adentro de nosotros a todo esto, o sea, por eso no que minimice la información adquirida, o sea, la información de la allá afuera, lo que nos dan los libros, otros vídeos, etcétera, pero yo les pediría que validen con su sentir, con su ser, porque sí, sí, sí los va a guiar, sí los va a guiar, como dice Nuria, esa luz va a ser como una luz en el camino y los va a guiar y les va a ir abriendo un poquito la perspectiva. No quiero asustar a nadie, pero el trabajo del autodescubrimiento es diario y es un trabajo, o sea, y totalmente de acuerdo también con Nuria lo que dice que yo estoy con la convicción de dejar este sistema, insisto, porque es mi decisión, o sea, no es nada en contra, no estoy huyendo, es ya un poquito. Y hay muchas cosas que siento dentro de mí que no las puedo poner en palabras, ¿no? Y sí, es un poquito lamentable la historia de la Tierra porque si hubo controladores, tantos que no les gusta que hablemos de esto, y por eso empiezan los problemas tecnológicos y técnicos y demás, pero no les gusta que un poquito se exponga algo que yo creo que ya se está volviendo, que adentro de todos se está volviendo y por eso información se está volviendo conocimiento
Y por eso la gente dice, ya no veo noticias, ya no creo noticias, ya no creo en esto, ya no le creo al gobierno, porque está todo cayéndose, o sea, así lo veo, esa matrix, esa construcción artificial se está cayendo de cierta manera y se me hace que antes que salga el sol vendrán tormentas, entonces estamos en un momento un poquito complicado, eh, pero no, nada de eso está en nuestro control. Todo eso se está dando. Entonces, ¿qué está en tu control tú? Tú que me escuchas. Y tú puedes hoy elegir autodescubrirte, empezar el proceso de autodescubrirte, porque va a ser un proceso diario y siento que una te va a llevar a perderle miedo a la muerte, a vivir con mayor intensidad, a vivir día con día, hora con hora, minuto con minuto, a entender el momento presente, que es un dicho budista y así, pero genuinamente entender que no importa que estés en el trabajo, en la escuela, de vacaciones, con los amigos, el cada momento darle su importancia, ¿no? Y no estar pensando tanto en el futuro, cuando me retire, ni en el pasado, lo que no he hecho, sino realmente concentrarte en adelante, 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 adelante. Eh, y siento que esa preparación va a llevar a que en el momento de la muerte tienes muchas opciones y muchas posibilidades de entender, si acaso no lo has entendido, tus, que si no eres de aquí o eres de aquí y ya eliges avanzar a otro lado, hay muchísimas opciones allá afuera y tú no hay matrix posible que te detenga, porque eso sí no lo veo que haya algo artificial jamás va a detener algo natural. Y la Matrix, a fin de cuentas, esta construcción fue artificial, si es física o si es energética o si es electromagnética, como sea, fue un esfuerzo de capturar aquí, porque sabían que eventualmente cuando salga la verdad, pues nadie se va a quedar. Es como un hotel que te trata mal y pretende que te quedes de inquilino o te quedes de huésped. Pues eventualmente ya no vas a regresar y el hotel se va a quedar Por eso te solo. tienen que engañar para que te quieras quedar Claro, aquí. Ya está. y borrar la memoria, muy importante. Te lo dicen que es por tu Claro. beneficio. Uy, Juegan, uy, ese es juegan, otro tema. juegan muy feo, juegan muy sucio, porque te dicen que es por tu beneficio. Te dicen, para que tú regreses tranquilo. ¿Para qué regresas con tus cargas de tu otra vida y tus apegos y tus traumas? Lo que todo eso, apegos, traumas, contratos, alianzas. Mejor te limpio y tú regresas limpio. No, te regresan limpio para que olvides, para que olvides y empieces de cero, ¿no? Pero todo el conocimiento está dentro de ti, toda tu sabiduría está dentro de ti, toda tu historia está dentro de ti. Entonces yo invito a todos los que nos escuchan, es algo que pueden empezar, no hay cursos, no hay necesidad de adjuntarse a ningún tipo de corriente, ni el New Age, nada de eso. Todo está dentro de ti y el universo opera, así como lo decía Rumi, no eres una gota en el mar, eres todo el mar en una gota, todo el universo está dentro de ti. Mm, Y Pues cuando muchas esa matriz caiga, Alex, ahí tendrás tú la tierra que piensas y sueñas y esperas. Pero antes tiene que Sí, caer la Matrix. tiene que caer la Matrix. Se está Eh, desmoronando, así lo siento, se está desmoronando, es Sí, como si estuvieran cayendo los pedazos. sí. Entonces, y bueno, como así en esa misma metáfora, como si estuvieran cayendo los pedazos, pues hay convolución. Aparte, digo, ya con esto termino, sí siento que estos controladores en su pérdida de control, y para mí lo que sucedió en el 2020 fue una muestra, si se fijan, históricamente hablando, fue algo fuertísimo. O sea, yo cuando sucedió yo no estaba entendiendo un poquito, yo, esto jamás nos habían metido a todos en casa a nivel mundial. O sea, en la historia no había sucedido. Entonces, siento que ese tipo de medidas son un poquito esfuerzos desesperados de un sistema que está cayendo. Fíjense, con un huésped, con un invitado, toqué el tema de una metáfora de que es como, ¿recuerdan cuando Inglaterra, España, Portugal, etcétera, tenía colonias? Ujú. Es como si la colonia es la tierra y ya quiere su independencia. Y ya quiere su independencia. La única diferencia que veo es que, a diferencia de las guerras de independencia, que hubo sangre, que fueron guerras, siento que la liberación de la tierra se va a dar de manera pacífica, con esfuerzos del dominador de no querer soltar. Pero eventualmente, algo en mi corazón me dice que eventualmente van a decir, ya, ándale. Y al caerse la Matrix, siento que ya la Tierra es esa Tierra que tanto se habla, ¿no? Por eso decías, Victoria, que Joel, ¿no? Que decía que ahorita en junio, por eso te decía, híjole, lo veo muy apretado el tiempo. Ojalá, ojalá tuviera razón Joel. La verdad es que sí he escuchado yo fechas 2025, 2026, 2030, 2028.
50 años, 100 años, 50.000 años, no lo sé, pero sí siento que esto eventualmente se va, eventualmente esta colonia se va a volver un país independiente. Yo lo que pienso es que quizás no era exactamente este mes, sino que había que empezar por algún sitio, ¿sabes? Como lo que estuvimos hablando a Sí, través de México, de cuando dijeron que cuando llegáramos al 2000 nos íbamos a morir, sí, de sí, que el sí, mundo se iba a sí, acabar, de que ya no iba a 2012 existir también. nada más. Ujú. Y realmente empezó como una especie de cambio. Quizás ahora se ha acelerado más, quizás en junio, porque hemos notado, Nuria y yo hemos notado como las energías más revueltas, con mucho avance de una sola vez, muy rápido todo. Quizás era eso, no solamente que fuera junio como, ¿sabes? Y yo Sí, pienso sí, no, también sí, que el sí, tiempo terrenal, nos acoplamos mucho al tiempo terrenal. No es que tiene que ser este mes, no es que tiene que ser este día, no es que tiene que ser esta semana. No se sabe. Surprise, confía en el proceso. Esa es mi Surprise. surprise, confía en el exacto. proceso. Y un año terrenal o 50 años terrenales son nada Exacto. en tiempo universal, nada, literal, es un abrir y cerrar. Imagínate. Entonces, no, lo importante es, lo estás viendo tú, lo está viendo Nuria, lo estoy viendo yo, lo estamos viendo, o sea, y sí quería mencionar algo de eso, como bien dice Nuria, nos estamos juntando, eso no es una casualidad, es simplemente como resonancia, como cosas que hay una atracción natural, nos estamos uniendo y todo. Y aquí está la demostración, porque tampoco en este episodio de hoy podemos tener ideas diferentes, pero es claro que está esa resonancia, ¿verdad? Eh, entonces, por eso nos estamos de alguna manera. Imagínense que esto mismo que está sucediendo en este pequeño grupo sucede en toda la humanidad. Ese es mi sentir. Exacto, Sí, exacto, eso. exacto. Y eso es lo que nos llevaría, como tú dices, Alex, a ese nacimiento de esa nueva humanidad o nueva tierra en la que primase, pues eso, la bondad, la ayuda, la empatía, el sostén, eso. Pero para eso, la gran mayoría de seres humanos tienen que ser como en este grupo, dispuestos a ayudarnos los unos a los otros sin intención de nada y sin es que quiero sacar esto de ti, es que tal, es que Ujú. sin intereses, ¿sabes? Exacto. Un deseo genuino de querer ayudar, tanto entre nosotros mismos como a quienes quieran escucharnos. Y eso para mí es lo más importante. Así que a seguir, chicos. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por querer hacer esta entrevista, me ha encantado. Y seguimos, gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv.
Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.